Bienvenidos y bienvenidas a nuestra semana número 10, en esta ocasión con nuestro apreciado tutor Homero Cuevas. Profe Homero tiene la palabra. Gracias, Luzaida, de verdad, muy amable a usted, a todo el equipo, a mi querida profesora Ana María Cepeda, a todos los compañeros y compañeras de escuela. De igual manera, a nuestra querida secretaria de escuela sindical, nuestra querida profesora Isabel Olaya Cuero. Por supuesto que para nosotros es un honor tener aquí al profe Camilo y a todo el equipo, a todos los que en este momento hay 65 conectados. Esperamos que los próximos minutos pues puedan ingresar todo. Bienvenido a esta semana número 10. Esta semana tiene un título, un módulo muy interesante, como es el tema del neoliberalismo, el tema de dependencia, el tema de privatización, un tema fundamental para el magisterio colombiano. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestra profesora Isabel. Profe, usted que tiene la información y la bienvenida, le damos el uso de la palabra. Buenos días, Homero y compañeros y compañeras. Igualmente, darle la bienvenida y los agradecimientos a nuestro compañero de la Universidad Pedagógica, doctor Camilo Jiménez, que hoy nos va a llevar en ese caminar para que debatamos sobre las políticas neoliberales, sobre la privatización y la dependencia, que en todos los espacios nosotros hablamos, lo analizamos, lo rechazamos, pero hay que entender que ese modelo neoliberal se enfoca en lo económico especialmente para reducir el papel del Estado, para fomentar la privatización en la prestación de los servicios públicos, como es la salud, como es la educación, como es el transporte. En eso se enfoca y en eso privatiza cada uno de estos servicios que impiden satisfacer las necesidades básicas de la población, lo cual nos lleva la mayoría de las veces a generar críticas, a enfrentar, a salir a las calles, porque nos preocupa la equidad, nos preocupa el acceso universal a cada uno de estos servicios. Y tiene que ver mucho las reformas educativas con el neoliberalismo. Esas reformas educativas que se ven afectadas por esas políticas neoliberales de privatización y de dependencia. Esas reformas educativas que hoy nosotros hemos visto cómo se han visto minadas, cómo se han visto reducidas y que hoy no se permite. Hablo de la reforma estatutaria a la educación, donde no permiten que de verdad en nuestro país sea la educación en toda Latinoamérica y el mundo un derecho fundamental. Y ahí tiene que ver el neoliberalismo. El impacto del neoliberalismo en las reformas educativas es promover la privatización. Por eso en el Congreso hay unos proyectos de ley que quieren privatizar la educación. No han podido, como ha sido la salud, porque ahí hemos estado los maestros y maestras exigiendo la no privatización, rechazando. Y tiene que ver mucho la ley 115, como no se conocida como la Ley General de la Educación en Colombia, una ley que establece los principios, las normas que regulan el servicio público educativo en el país. Pero hoy tenemos grandes desafíos porque no se ha podido eh, continuar o avanzar en todo y cada uno de estos principios de la ley 115, casi 33 años o 34 años de la ley 115, que hoy hay que cambiar muchas cosas, pero que ha servido mucho para nuestra autonomía, ha servido mucho para ese trabajo que se hace en el aula de clase, en los colegios, para los del gobierno escolar. Pero hoy es importante que se desarrollen políticas educativas en Colombia, pero esa implementación efectiva y ese logro de esos objetivos que nosotros soñamos para que de verdad la educación sea un derecho fundamental,
en este país que ha sido manejado por la derecha, por la oposición que tiene hoy el gobierno, ha sido muy, muy difícil, compañeros. Y queremos con esa reforma que de verdad se den los cambios sociales, los cambios tecnológicos, los cambios económicos, igualmente esa garantía de recursos suficientes que hemos luchado y hemos seguido a través de los tiempos para la educación. La legislación educativa en el país, no, en el contexto neoliberal, se ha enfocado solamente a promover las políticas de privatización, políticas de competencia y la reducción o el compromiso del papel del Estado para provisión de cada uno de esos servicios educativos. Pero hoy el papel de los sindicalistas, el papel de los líderes sindicales, el papel de los directivos y el papel de los maestros y maestras en Colombia ha sido muy importante ese ejercicio del gremio en desempeñar pues ese papel importante en la lucha contra ese modelo neoliberal en el ámbito educativo. Hemos estado allí, hemos defendido la educación pública, hemos defendido las condiciones dignas en nuestras instituciones educativas, nos hemos enfrentado a grandes monstruos de nuestro país, a ese modelo neoliberal que incluye en el sindicalismo. Nosotros debemos incluir esa defensa pues de los derechos laborales, condiciones, salarios, estabilidad, todas esas condiciones y todo lo que nosotros decimos en las calles. Debemos también hacer oposición a la privatización. Hay que continuar, los sindicatos debemos seguir resistiendo los embates del modelo neoliberal. Hemos resistido y hay que seguir resistiendo, compañeros y compañeras, con todas las diferencias, pero ahí nos encontramos, ahí nos unimos en esa defensa de los derechos y en esa oposición a la privatización de nuestro país. Tenemos que promover la educación inclusiva, la educación equitativa, inclusiva y equitativa, porque todos nuestros niños y nuestros jóvenes tienen derecho a ser parte de todo este endamiaje de la educación. Aquí no debe haber discriminación, aquí no debe haber racismo, aquí no debe haber exclusión. Aquí todos somos colombianos, sin importar el origen socioeconómico, sin importar el género, sin importar la etnia, la ubicación geográfica. Pero importante, compañeros, en esto del modelo del neoliberalismo, que nosotros hemos enfrentado, importante la movilización y la protesta. Los sindicatos se deben seguir organizando para movilizarnos, para protestar, para seguir exigiendo y expresar nuestra oposición a todas esas políticas educativas neoliberales que socavan los derechos laborales y la calidad de la educación pública. Es importante que participemos en la formulación de políticas. Hoy FECODE, y siempre lo ha sido, pero hoy con ese gobierno estamos participando, estamos exigiendo cambios en muchos decretos, en muchas leyes que atentan de verdad con la educación pública en el país. Entonces, en resumen, compañero, les digo que el ejercicio sindical es un eje fundamental, es una herramienta efectiva para resistir y para contrarrestar las políticas neoliberales en el ámbito educativo. Por eso los convido y los invito a ustedes para que sigamos unidos en esta lucha. Igualmente decirles, compañeros, y quiero que quede claro, que nosotros le hemos apostado a una gran esperanza por la vida. Y esa gran esperanza por la vida es un nuevo modelo de salud. Pero tenemos, en medio de todo esto y que hemos rechazado a través de los tiempos, no la intermediación, buen servicio, calidad, tenemos actores que quieren que a esto le vaya mal. Y aquí tenemos que estar ustedes muy prestos en los territorios para que denuncien. Ayer estuvimos casi hasta la 1 de la mañana, desde las 7 de la noche, primero desde las 3 a las 6, luego de las 7 a la 1,
con el Ministerio de Educación, con la Previsora, con el FOMA y FECODE, mirando todas estas situaciones tan graves y que rechazamos porque la Previsora no ha hecho el papel que le corresponde y que se ha presentado en el nuevo modelo de salud y que afecta a nuestros maestros. Pero confiamos y a sus beneficiarios. Confiamos que esto tiene que mejorar. Los necesitamos a ustedes, no tanto en la crítica, sino en las proposiciones, en ser veedores, en mirar cómo solucionamos eso, en visitar los hospitales y las IPS. Compañeros y compañeras, les deseo feliz día, que hoy con el compañero Camilo Jiménez podamos salir más fortalecidos en el conocimiento y en esa organización para enfrentar este modelo del neoliberalismo. Profe Isabel, de verdad, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar. Yo quiero, digamos, acuñar allí mientras me indican que ya entró el profesor Camilo, que ante el avance que tiene hoy el proceso de privatización del comercio educativo a nivel mundial, pues a buena hora, la Internacional de la Educación, que por cierto ustedes la conocen muy bien, impulsó una campaña de respuesta global para enfrentar todos los procesos de privatización, defender la educación pública con calidad, una educación laica, gratuita, obligatoria y garantizada por el Estado como un derecho social. En coordinación con eso, desde el año 2016, profe Isabel, se viene implementando el OLPE, que es el Observatorio Latinoamericano de Políticas Públicas en Educación para toda América Latina y sobre todo en Colombia, donde el lucro en la educación pareciera que se impusiera como un marco de ley. Así que, Luz, si usted me notifica si ya entró el profe Camilo, le podíamos dar entonces ese espacio a él para que, digamos, desde la Universidad Pedagógica nos permita ese gran apoyo. Profe Homero, le agradecemos a su merced hacer hoy un pequeño cambio con respecto a la revisión de la unidad didáctica y la introducción, puesto que el profesor Camilo tiene unas dificultades para ingresar. Entonces, apenas entre, le comentamos, profe Homero. ¿Listo? Muchas Ah, bueno, gracias. perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, compañeros, simplemente voy a adelantar Ya aquí está algo de entrando lo. mi profe Ah, ya Homero. está entrando. Ah, bueno, Sí, pero correcto. bien puede ir haciendo la introducción. Ah, bueno, correcto. Decirles a ustedes que tenemos entonces en esta semana 10 el tema tan importante como es el tema de políticas neoliberales de privatización y toda la teoría de dependencia, todo lo que ha generado precisamente el neoliberalismo, una historia de él. Para eso hoy vamos a traer aquí a nuestro profesor Camilo Enrique Jiménez Camargo. Es un educador e investigador popular con prácticas y experiencias y problemas relacionados con el tema de los derechos humanos, con la construcción de políticas de paz, de cultura política popular, y sobre todo en temas de derechos humanos y precisamente él como miembro de la Coalición Colombiana por el Derecho Humano a la Educación y de la red pedagógica intercultural comunitaria de educación de personas jóvenes y adultas, pues tiene un amplio concepto y amplio, digamos, bagaje en este tema. Decirle que nuestro profesor pues es de la Universidad Pedagógica Nacional y pues se ha vinculado como siempre en la educación con nosotros y hoy nos va a disertar precisamente sobre el tema del neoliberalismo. Entonces, si ya lo tenemos, profe Camilo, con muchísimo gusto le damos el uso de la palabra. Ahí está el profe Camilo. Muchas gracias. Bienvenido, profesor Camilo. Este es el diplomado de la Federación Colombiana de Educadores en alianza pues con la Universidad Pedagógica. Lo escuchamos, profe Camilo. Eh, Profe, buenos días. Estoy aquí ya voy a poder conectarme desde el otro medio porque no lograba, aparece aquí donde estoy, no estaba la versión del. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Bueno, Luz, entonces usted nos orientará. Me Ah, ya, parece que el ya está profe, el profe ahí. Sí, ¿sí? ya está en la otra sesión. Ujú. Ah, Profe bueno, ah, bueno. Camilo, cuando su merced nos diga. Les agradecemos la comprensión a todos los compañeros. Ahí ya está el profe Sí, ya Camilo. está, profe Camilo. Ujú. Ok. Ya estamos acá. Bueno, disculpen la dificultad técnica.
compañeras y compañeros, muy buenos días. Es un gusto para mí participar de este diplomado, bien como soy egresado de la Universidad Pedagógica y parte del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, una unidad académica que está muy prontamente formulada en la institución, desde la cual los saludamos, les expresa un saludo su directora, la profesora Milena. Y entonces, pues quiero plantearles para aprovechar al máximo el tiempo que sé que siempre se agota, eh, que voy a compartir con ustedes fundamentalmente desde un enfoque de derechos humanos, en la temática que me han solicitado. Bien, eso no lo vamos a empezar sin antes no hacer una necesaria expresión. Y esa expresión tiene que ver con que nos permita partir de un punto de sensibilidad, de solidaridad, eh, con, primero con el pueblo palestino. Con ese fin, quiero pedirle la ayuda a Juan Manuel Roca y también las disculpas porque me voy a permitir hacerle una, un pequeño cambio a uno de sus poemas. Esto se llama Canción de Palestina y dice el poeta: he visto una flor que semeja un pico de tucán. He visto a un niño tocando un violín en el parque. He visto al viento cruzar vestido de nogales, pero hoy no puedo hablar de otra cosa diferente a la flor de sangre de Rafá, diferente al niño sin rostro de Gaza, diferente al viento vestido de lamentos. Hay en cada silencio un oculto hombre y mujer palestina. El camino hasta mi casa se hace largo porque camino hacia ella. Recuerdo que está en mi centro en Palestina. Y si alguien me dice que no existe Palestina, entonces mi centro está regado por el mundo. Está allá donde no hay mapa, está en el sueño. Que sea suficiente y con esto quiero recordar, hacer presentes a todos los líderes, lideresas, defensoras, defensores de derechos humanos, maestros y maestras que han sido agredidos, que nos han sido rapados, que están siendo amenazados, amenazadas. Nomás el semestre pasado, luego de que vinieran algunos compañeros de Azoinca a hacer un campamento en la Plaza de Bolívar alrededor de algún tema reivindicativo de salud, luego de un par de meses de haber vuelto al territorio, asesinan a uno de los muy jóvenes maestros em, indígenas que había venido junto con su compañera. Y así por todas partes del país vemos como educadores y educadoras, como parte de los liderazgos sociales, de las defensores y defensoras de derechos humanos, son amenazados de muy distintas maneras. Y de manera especial a ellos quiero dedicarles y tener presentes en esta conversación. Yo quiero también recordar algo, eh, a propósito de, si me hacen el favor, pueden presentar, pueden compartir la presentación, me ayudan con eso.
que ahí ya podemos entonces iniciar con ella. Listo, entonces nuestra conversación va a girar en torno al tema educación y neoliberalismo. En un momento dado me comentaban los compañeros en el encuentro, en el enlace que hay entre la federación y el centro de egresados de la universidad, que se esperaba poder conectar este tema con el régimen laboral de los maestros y maestras. Yo quiero y entiendo que había una invitada específicamente para ello. Yo quiero entonces dejar un poco claro para el tema de las expectativas que pueda haber, pues que específicamente en el tema jurídico, laboral, del régimen laboral del magisterio, pues eso se lo preferiría dejárselo a un abogado laboralista experto en los temas del magisterio. Yo les voy a hablar como pedagogo, no les voy a hablar como economista ni como abogado, porque no lo soy. Esta hace parte pues de un ejercicio de lectura de la realidad y de lectura del texto, de lectura crítica de lo teórico, en función de que quiero presentarles unas reflexiones que se me hacen previas en una urgencia de repensar ese régimen laboral de las maestras y los maestros dentro de un marco de la teoría y la pedagogía crítica, entendiendo la educación como derecho humano fundamental y el trabajo pedagógico liberador. Ese sería el marco desde el que estaríamos conversando. Por favor, pásala. Pásala. Les decía que quería traer la anterior, por favor. Que quería recordar también un par de cosas del maestro Paulo Freire. Esta es una parte de las palabras que él expresa en el año 86, cuando recibe el premio de la UNESCO de Educación para la Paz. Y él nos dice, expresó allá, de las anónimas gentes, de las sufridas gentes, explotadas gentes, aprendí que la paz es fundamental, indispensable, pero la paz implica luchar por ella. La paz se cría en y por la superación de las realidades sociales perversas. La paz se construye en la construcción incesante de la justicia social. Por eso no creo en ningún esfuerzo, por más que se autotitule Educación para la Paz, que en lugar de revelar las injusticias del mundo, las torne opacas e intente miopizar a sus víctimas. Sigue, por favor, con la siguiente. Quiero también tener presente esto. Estas expresiones las vamos a conectar de nuevo al final. Dice el maestro Freire también, y esto fue publicado póstumamente: la lectura crítica del mundo es un quehacer pedagógico político, indicotomizable del quehacer político pedagógico. Esto es, de la acción política que implica la organización de grupos y de clases populares para intervenir en la reinvención de la sociedad. Creo que el tema que nos ocupa está enmarcado en esa dialéctica de nuestro quehacer pedagógico en su sentido pedagógico y político pedagógico. Voy a, siguiendo un poco la misma idea del maestro Freire de la pedagogía de la pregunta, ¿no es cierto? Y recordando un poco al maestro Silvio Rodríguez, cuando nos dice: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Entonces voy a plantear una pregunta, 3 preguntas problematizadoras. Esta es la primera. A esta voy a intentar darle una respuesta. Es muy probable que las otras 2 nos queden de tarea. No solo porque yo no las tenga claras, sino porque de pronto
no vamos a alcanzar a desarrollar completamente, pero con que yo lograra dejarlos inquietos con estos interrogantes, si lograra esclarecer un poco de una manera diferente la relación entre educación y el neoliberalismo, pues quedaría bastante contento de que nos quedáramos inquietos, curiosos con la pregunta para esclarecerla en la práctica y en la teoría. Normalmente se dice que el neoliberalismo es un modelo económico, así lo llamamos. Si es así, entonces, ¿en qué consiste ese modelo económico? Aquí es donde vamos a hacer como una síntesis sobre el asunto del neoliberalismo. Si analizamos el pensamiento, el marco categorial neoliberal, en algún momento voy a hacer referencia a los efectos, ¿no? Pero creo que los efectos los vivimos, los padecemos, vivimos en el caldo neoliberal, desde lo más hondo de nuestra cotidianidad hasta en las realidades más sistémico-estructurales del mundo global. Vivimos en esos efectos de la aplicación del modelo neoliberal. Por eso voy a ir un poco a la reconstrucción de su marco categorial, a su visión del ser humano, del mundo, del conocimiento, de la educación. Pregunto, ¿podemos sostener que es solamente un modelo económico que se puede cambiar por otro modelo económico y listo, asunto resuelto? Sigamos, por favor. Hice estas como estos breves textos, digamos, los voy a ir leyendo y por efectos de tiempo eventualmente hago un comentario sobre cada alguno de ellos porque, y si no, se hace muy extenso. Voy a partir de referirme a que aquí hay una lectura mediada particularmente por el estudio, por varios de los textos de Frank Hinkelamer, un pensador crítico latinoamericano, quizá una verdadera obsesión para mí, en el sentido de que poco conocemos el pensamiento crítico latinoamericano, a nuestros productores de teoría, y él ha sido un estudioso del neoliberalismo en sus efectos y en sus marcos teóricos, en los autores que han intentado sustentarlo. Aquí particularmente voy a recurrir a varios de sus textos, pero particularmente a un análisis que él hace de la presentación que hace Friedrich von Hayek cuando recibe el Premio Nobel de Economía. Es muy curioso ver cómo el presidente Milei trata de hacer cosas similares y, bueno, no logra más que llegar a la payasada, pero digo, mi lectura del pensamiento neoliberal está mediada por esa investigación, esa lectura previa que va haciendo el maestro Frank Hinkelamer, quien falleciera recientemente. La primera cosa, el pensamiento neoliberal del siglo XX se distingue de los pensamientos conservador y liberal anteriores. Primera nota, significa que de alguna manera el pensamiento neoliberal es distinto, pero también tiene coincidencias con el pensamiento neoconservador. Esto es útil para mirar cuáles pueden ser las diferencias entre los globalistas y los neonacionalistas. Por ejemplo, Biden y Trump. Pero es diferente a esos pensamientos porque específicamente pretende la legitimación de la sociedad burguesa en contra del socialismo y cualquier alternativa. El liberalismo clásico buscaba legitimar la sociedad burguesa en contra de las sociedades precapitalistas. El neoliberalismo busca evitar que el capitalismo sea superado por las sociedades socialistas
y asimila al socialismo a cualquier otra posibilidad de superación o regulación del mismo. Sigamos. El neoliberalismo es una defensa. No, devuélvete que me falta ahí la mitad. Porfa, gracias. Es una defensa de la sociedad de mercado al que concibe como una realidad precaria, pero insuperable humanamente, históricamente. El mercado es la institución esencial del orden social, aunque es una realidad precaria, porque siempre se encuentra amenazado, está en peligro por quienes no lo aceptan como tal en su precariedad, por las fuerzas del caos. Pasemos, por favor. También es una realidad precaria porque la competencia perfecta, que es una utopía, vamos a decir, así como el cielo de los cristianos es el reino de Dios, así como el cielo de los socialistas es el comunismo, de los anarquistas es una historia sin estados y en plena libertad, etcétera. Hay utopías explícitas, hay otras no. Hay utopías antiutopías. La competencia perfecta es un concepto, una categoría que es trascendental, distinta a la competencia empírica, que es la que se da en la realidad concreta del mundo mercantil. Entonces, aquí entendemos que el mercado es una realidad precaria porque nunca va a poder alcanzar la competencia perfecta, pero siempre tiene la competencia perfecta como su referente hacia el cual va. Esa competencia perfecta, como todas las utopías, es un referente, es un horizonte, no es una posibilidad material. Lo que pasa es que las variables para poder hacer perfecta la competencia son imposibles para el conocimiento humano, porque el conocimiento humano no puede tener toda la información, procesar todas las ecuaciones posibles para tener toda la información del comportamiento empírico del mercado. El estado de los precios y la oferta y la demanda. Eso es un imposible cognitivo desde un punto de vista descriptivo, empírico, para poder tomar una decisión en el mercado. Por eso se vuelve una categoría trascendental. Esa categoría instala que la creencia, entiéndame bien, creencia de la mano invisible, sí, de la que habló Adam Smith, del mercado, conduce naturalmente al equilibrio. O sea, el mercado se regula, se autorregula y en ese sentido regula él naturalmente la sociedad. Si se le permite actuar en plena libertad, puesto que hay fuerzas del caos que tienden a obstruir, a ir en contravía a la regulación o a la anulación de la ley de la oferta y de la demanda del mercado, aún en su precariedad, debe ser defendido. Incluso preventivamente debe ser defendido de estas fuerzas en términos de una lucha trascendental por la libertad. El neoliberalismo se fundamenta en la libertad absoluta del libre comercio, en la absoluta libertad de los agentes del mercado y en su no regulación. La satisfacción de las necesidades no es el criterio en la sociedad del mercado. Señor. ¿Aló? No, siga, profe, tranquilo, siga. La satisfacción de las necesidades de las personas, de los grupos humanos, no es el criterio del equilibrio. El equilibrio, para lograr el equilibrio, se necesita ese conocimiento perfecto. Y como este es imposible,
se debe tener confianza en la tendencia natural del mercado hacia el equilibrio. O sea que hay un problema de fe. No es un problema de una racionalidad científica, lógica, sino que aquí hay un problema en donde el equilibrio se basa en la confianza en que tenemos en el mercado, que tiende hacia el equilibrio. Y esto se expresa en los contratos mercantiles que libremente establecen los agentes del mercado en el marco de la ley de la oferta y la demanda. Esto a la final se vuelve un dogma. Por esto es antiinversionista al extremo el neoliberalismo. Entonces debo decir, lo que parte de ser una teoría económica o aparentemente económica, esta es la magia del maestro Frank Hinkelamer, que siguiendo la metodología del materialismo histórico, busca encontrar en estas construcciones teóricas aparentemente racionales los mitos, lo religioso que esconden allí, esas visiones trascendentalistas, esas visiones mitológicas. Él lo dirá de esta manera, ¿sí? La irracionalidad de lo racionalizado. Al punto de que ya no estamos hablando entonces solamente de una teoría económica, sino que estamos hablando de una construcción discursiva que puede llegar a tener unos visos mitológicos, unos visos religiosos. Por favor, sigue. Si la pasas, eso. En la ley de la oferta y la demanda, las mercancías compiten empíricamente. La competencia perfecta, al ser abstracta e imposible, significa realmente la falta total de actividades competitivas, porque si se llega al equilibrio en la competencia perfecta, pues ya no es necesario competir. Es decir, significa la ausencia de mercado, que no obstante es la única realidad institucional empírica que garantiza el progreso. De acuerdo con el pensamiento natural, la única institución. Disculpen, que me distraje un poquito. De acuerdo con el pensamiento neoliberal, la única realidad institución, la única institución que garantiza el progreso es el mercado. La única que garantiza la producción de riqueza, la tendencia al equilibrio y la libertad. Allí la intención de planificar y regular la economía expresa un orgullo humano, una contravirtud que va en contra de la virtud de la humildad. O sea, aquí se empieza a producir un asunto de orden ético, moral, la ibris humana, el orgullo, la falta de humildad que conduce a la tiranía. Es decir, oponerse, tratar de regular el mercado, tratar de que el mercado no sea el centro regulador de la vida, o sea, de lo que esté la institución que esté al centro de la vida social, por encima de cualquier otra institución. Y ya lo vamos a ver especialmente del Estado, ¿no es cierto? Es expresión de un orgullo humano, de una carencia de humildad del ser humano, porque uno no debe pretender lo imposible para los seres humanos y tratar de traer el cielo a la tierra. Al tratar de traer el cielo a la tierra se produce el infierno. Esto es una cita del pensamiento conservador de Karl Popper, que en muchas cosas va coincidiendo ese pensamiento neoconservador con el pensamiento neoliberal. En este cielo mítico, ambas ideologías, ambas concurren en que tienen enemigos, solo que aquí, en el caso del el neoliberalismo, el enemigo es definido. Es el socialismo, y a socialismo se pueden equiparar muchas otras, todo lo que intente intervenir o regular el mercado en función de los derechos y las necesidades reales de la población. Por eso el mercado se vuelve milagroso. Tiene una ética y una mística, una moral, que se pone en acción con las medidas antiintervencionistas. El Estado no debe intervenir en el libre juego
La ley, oiga, es que a mí me gusta este juego de palabras, libre juego, la ley de la oferta y la demanda, ni regular los precios de las mercancías. El ser humano no tiene necesidades, sino preferencias. Debe ser libre de elegir en el mercado según sus preferencias. En la visión neoliberal, esto es una cita ya de Hinkelhammer, el hombre es libre en tanto y en cuanto los precios son libres. La libertad es el sometimiento de los seres humanos a las leyes del mercado. Libertad es el mercado y no puede haber intervención estatal en el mercado en nombre de la libertad. Y no se reconoce ningún derecho humano que no se derive de una posición en el mercado. Los derechos humanos se agotan en el derecho de propiedad. Entonces aquí hay una importante cosa que decir, porque muchas veces no nota, al entenderlo como una teoría económica y no necesariamente como una economía política, yo he escuchado a muchos colegas, a muchos compañeros, compañeras, que sencillamente descartan una discusión en torno a los derechos humanos con el neoliberalismo. Tienen razón, pero no es que no tenga ninguna concepción de eso, es que agota el discurso, o mejor dicho, produce un discurso de los derechos humanos, ¿cierto? Que se agota en el derecho de propiedad. Eso no quiere decir que el discurso no sea profuso. Sigamos, por favor. El neoliberalismo postula la abolición del Estado intervencionista porque lo considera el origen del monopolio que impide la libre competencia. Equipara el salario al precio de cualquier otra mercancía y considera que la protección... Todo directo. Ahí sí. No. Disculpen. No, profe, se abrió el micrófono, tranquilo. A ver, me vuelvo a concentrar. El neoliberalismo postula la abolición del Estado antiintervencionista. Miren ustedes, aquí hay una cosa muy importante, porque es que desde unas miradas, pues propuestas, ¿cierto? De la economía política, pues también se tiene grandes problemas con el Estado. Entonces, aquí hay un momento en que es complejo porque si el neoliberalismo quiere acabar el Estado, ¿cierto? Y, por ejemplo, el comunismo también quiere, significa la abolición del Estado y la asociación de los productores libres. ¿Estamos hablando de lo mismo? Miren ustedes, aquí hay una cosa compleja. Equiparar el salario al precio de cualquier otra mercancía significa que es que el salario es solamente un precio. Que la protección y regulación salarial por la que luchan los sindicatos los constituyen el principal agente económico, monopólico. Miren ustedes, aquí hay una inversión en su contrario de los conceptos de monopolio y oligopolio. Aquí pueden recordar a aquellos que dicen las frases que los principales terratenientes del país son las comunidades negras y los pueblos originarios. O cuando les dicen, o cuando nos dicen a nosotros, ¿sí? Que el que monopoliza porque se come los impuestos de los colombianos es el gremio del magisterio, que ese es el monopolio. Aquí nos están preocupando porque sea el monopolio de los monopolios constituidos fuera del Estado en la propiedad privada, sino de destruir lo que consideran el monopolio, ¿sí? Porque el Estado sería el primer ente monopolizador. Entonces, el pensamiento neoliberal anula los derechos sociales, anula, no los acepta como derechos, pues considera que garantizarlos es un crimen, es canibalismo moral. En El camino a la servidumbre, un libro de Friedrich von Hayek,
él va a expresar eso de esa manera. Usted no produce ni es al que le cobran los impuestos, se está comiendo lo que otro produjo y pagó en impuestos. Luego el Estado no debe pagarle a usted, garantizarle la educación, la salud, el saneamiento básico, el agua potable, porque es comerse al otro. Moralmente es canibalismo. Por eso los derechos sociales no son derechos en el neoliberalismo. El neoliberalismo implanta una religión, un fetichismo del mercado, en el cual el mercado total es el juicio final. ¿Verdad que por qué empata también el credo neoliberal con los credos de las corrientes y las iglesias apocalípticas, milenaristas, fanáticas? Porque en el mercado se torna una religión en sí mismo. Se torna anarquista, anarcocapitalista. Todas las funciones y gastos del Estado deben ser privatizados en nombre de la libertad. Inclusive las instituciones de seguridad y represión deberían privatizarse. Todo debe mercantilizarse en función de la maximización de las ganancias. El neoliberalismo equipara socialismo a cualquier corriente de pensamiento o política que pretenda la justicia social, convirtiendo a quienes la defienden en sus enemigos. En varias intervenciones, desquiciado señor Milei, presidente de la Argentina, ha hecho eso. Nuestro enemigo es la justicia social. No hay más irracional, para él no hay algo más irracional y un exabrupto, un atentado contra la libertad que quienes defienden la justicia social. Pregunto nuevamente, estamos en eso ya para ir cerrando. Entonces, ¿se trata solamente de un modelo económico? Pasa, por favor. La política y la guerra son negocios. El neoliberalismo implanta inherentemente la corrupción de lo público, genera la degradación total de la convivencia humana y postula la guerra total. Eh, Escuchando a Ramón Grossfogel en una de sus últimas conferencias, ustedes la consiguen, él está mostrando eso, cómo los Estados Unidos, el imperio norteamericano, planea las guerras, porque invertir en las guerras es rentable y las planea desde mucho tiempo y las generan después. Las planea y las genera. Después se inventa el detalle, el Pearl Harbor, ¿cierto? La supuesta invasión rusa de Ucrania, ¿sí? Cualquier cosa. Pero aquí la guerra está planeada con unas intenciones económicas y ella misma es un negocio. El marco categorial neoliberal es profundamente imperialista, globalista, colonial o neocolonial, colonialista y sionista. Hay que hacer no nos podemos detener en eso, pero hay una enorme vinculación entre los intereses y actuaciones del sionismo internacional, de los grandes banqueros dueños de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, de los que están dirigiendo y queriendo el exterminio de Palestina, ¿cierto? Con los teóricos neoliberales, con la escuela de Chicago. En América Latina, las dictaduras del sur se impusieron para implantar los ajustes estructurales. Estos son paquetes de medidas internacionales antiintervencionistas. Y con los procesos postdictatoriales, o sea, la llegada de la democracia, el regreso de la democracia, se impuso un concepto que aparece en el segundo, en el Santa Fe II, en el segundo informe Rockefeller. ¿Qué es el régimen democrático? Pues es un tipo de democracia, es la democracia de seguridad nacional. Puede disfrazarse de decir Estado Social de Derecho, que no es cierto, en el fondo es democracia de seguridad nacional.
Esa pronto se convirtió en hemisférica y global. En estas democracias corruptas y genocidas, comillas, cito a Hinkelhammer, es preferible morirse de hambre que en manos de los organismos de seguridad del Estado, y yo agregaría, o de los organismos paramilitares o parapoliciales, o de las empresas del crimen organizado. El neoliberalismo es mafioso por naturaleza. Pasa. Profesor Miguel Camilo es tan amable, en 5 minuticos podemos ir cerrando, es tan amable. Mire, vamos a hacer una cosa. Sí, Sí, señor. sí, señor. Vamos a quedar en un punto de la pregunta. Entonces, listo, voy a ir cerrando. Es sacrificialista. ¿Qué quiere decir esto? Plantea que es necesario y legítimo el sacrificio de vidas humanas en búsqueda del equilibrio y el crecimiento económico. Si no se puede, no se puede y hay que esperar a que se pueda. Los derechos no son más que retórica para justificar la postergación. Quiero poner aquí una, un ejemplo que nos toca a nosotros directamente. Se está discutiendo y si no se hace antes del 20 de junio, se pasó esta posibilidad, la ley estatutaria que reconoce el derecho fundamental a la educación. Estamos a 2024, o sea, 30 años después de promulgada la ley 115 de 1994, que en el artículo 9 decía que ese era un pacto, recuerden, entre el gobierno de César Gaviria y yo me acuerdo al maestro Dusan levantando la mano, cogido con la mano alzada el presidente Gaviria, ambos celebrando ese pacto entre el magisterio y el gobierno neoliberal de César Gaviria, y en el artículo 9 decía, el derecho fundamental a la educación se va a regular o se regulará mediante una ley estatutaria. O sea, 30 años en que el Estado, y yo no sé si el magisterio, incumplieron la ley de que hubiera una ley estatutaria, y eso significa que entonces todo el mundo sabía que el derecho a la educación no era un derecho fundamental en Colombia, cosa que no es cierta porque Colombia suscribió el PIDEX, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscribió el protocolo del San Salvador de los años 80, en fin. Quiero mostrar esta tensión entre progresismo y postergación. ¿Ya? Hay mecanismos en la ley como cuando se pactó como algo progresista que era obligatoria la educación entre los 5 y los 15 años. Eso significaba que de ahí para abajo la gente quedaba por fuera. Absolutamente si era pobre, el que pudiera pagar tenía jardín, prejardín. Y muchas veces el Estado no garantizó ni el grado cero. Y de ahí para adelante, o sea, hay un proceso de exclusión educativa. Por favor, pásala. No, con este ejemplo voy cerrando. Es importante mostrar que el neoliberalismo sustenta que hay pueblos y poblaciones sobrantes en el mundo que no producen riqueza y que obstruyen la inversión. El neoliberalismo conduce al suicidio colectivo de la humanidad. Esa botellita también me la bote. La chiquita, sí. Perdone. Pásalo, por favor. Pásalo, por favor. Entonces, llego a este punto, vamos a llegar hasta acá. En el neoliberalismo no se educa a seres humanos. En el neoliberalismo se educa capital humano. No ciudadanas y ciudadanos sujetos de derechos. Del capital humano se espera productividad y eficiencia que enmarcan la calidad de la educación y la optimización de la inversión. En el neoliberalismo, la formación de los educadores, capital humano que educa o produce capital humano, se inscribe por completo en su lógica de mercado de trabajo y de empleo. El ser humano no es sujeto del conocimiento ni de la tecnología. Pasa, por favor. Entonces, esto me va a dejar acá. Hasta aquí llegamos por el tiempo. Yo llego a Vale, la vale, tesis, profe. yo llego a la tesis 1. Sí, déjame, cierro ya con esto, Sí, tranquilo. que significa un intento de respuesta. No, compañeros maestros y maestras, el neoliberalismo no es solamente un modelo económico. Implica un régimen político
que es un régimen político que se llama democrático pero sin derechos, o con derechos simulacro, o con derechos simulacro que justifican la violación de los derechos, derechos de papel o que son solamente discursivos. Es un sistema global, no solamente un modelo económico, es un sistema global de dominación y exterminio, una cultura de la muerte y la autodestructividad humana. Es una religión de la dominación sacrificialista y fetichista del dios dinero. Al considerar la educación no como un derecho, sino como otra mercancía, impone una visión de formación de capital humano deshumanizante. La formación y el ejercicio de la profesión docente quedan subordinados a esta visión. Y entonces acá llegamos a la mitad porque esto tenía un desarrollo, pero parece que necesita por lo menos un tiempo similar al que hemos gastado. La dimensión laboral del capital humano, que educa capital humano, implica que respondamos al menos dos nuevas preguntas diferentes desde una afirmación de los derechos. ¿Qué entendemos que es la educación como derecho fundamental? ¿Qué entendemos cuando decimos la consigna, la educación es un derecho en una mercancía? ¿Qué es lo que estamos diciendo allí? Y desde allí, ¿cómo entendemos la comprensión del trabajo pedagógico? Toda vez que podamos diferenciar trabajo docente de trabajo pedagógico. ¿Qué entendemos por el trabajo pedagógico? Bueno, y había un desarrollo de este asunto, pero entonces el tiempo nos da para lo que nos da. Entonces no hay que forzar. Muchísimas gracias hasta ahí. Creo que hay oportunidad para preguntas y inquietudes. Sí, cómo no, profesor Camilo, es tan amable. Si no se nos vaya a retirar, tenemos 20 No, 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 minuticos, ni más faltaba, compañero. sí, No, para señor. que nos termine de aclarar de ver a su presentación extraordinaria, la tesis, profe, sobre todo. Me parece que es muy significativa y de verdad encierra un gran significado. Es una religión, es una política de exterminio contra la clase trabajadora. Es decir, gracias de verdad por todo su explicación y bueno, profe Camilo, ya vamos a tener la oportunidad de responder algunas preguntas que nos están planteando ya de antemano los compañeros y compañeras que estamos participando en este diplomado. Profe Ana María Cepeda, profe Luzaida, ustedes tienen unos minuticos para, digamos, organizar el tipo de preguntas con votos con voz y la participación de los compañeros. Le damos el uso, profe Ana María y Zaida. Profe Homero, muchas gracias y al profe Camilo también, muchísimas gracias por tan excelente exposición. Excusamos a la compañera Ana María, ella se encuentra en un compromiso ineludible y por lo tanto hoy me acompaña nuestro compañero Julio en la lectura de las preguntas. Bueno, son 5 compañeros, profe Camilo, que con vos van a intervenir y hay unas preguntitas que se van a leer desde el chat. Entonces le pedimos muy amablemente recogerlas y luego pues en los 20 minutitos tratar de, de responderlas todas. Profe Camilo, muchas gracias. Sí, señora. Compañera María Camila Bernal, ¿se encuentra en sala? Compañera María Camila. Compañera Ángela Rosa Tabima. Compañero Joiner. Julito, ¿estás ahí? Aquí estoy. Hay una pregunta. El Estado intervencionista llegó a una degradación tan grande que fruto de sus problemas y contradicciones se fortalece el liberalismo y así surge el neoliberalismo. ¿Por qué se degradó tanto el Estado intervencionista? Tenemos otra pregunta. La sociedad capitalista y la comunista atentan contra los derechos del pueblo. ¿Cuál sería la ideal para las clases menos favorecidas? Y hago lectura de una tercera. ¿Por qué las funciones del Estado, gastos del Estado, las instituciones de seguridad y otros deben privatizarse en nombre del neoliberalismo para imponer un estado de pobreza? Compañera María Leticia Inés Rodríguez. Compañero Juan Carlos Martínez. Entonces le damos la palabra al compañero Omar Velázquez.
Tenemos otras preguntitas también. Ujú. Buenos Profe días. Sí, gracias. Maestro, excelente la exposición. Es una lástima que solo hayamos llegado al desarrollo de la tesis. Uno, me parece organizada, además bastante edificante en cuanto a la comprensión del neoliberalismo como ese devenir que implica lo que tenemos hoy en las sociedades de estos países tercermundistas, si los podemos llamar allá. Mi pregunta apunta a lo siguiente. Si en el contexto de este neoliberalismo, que incluso mal implementado en países como el nuestro, se requiere de un accionar educativo más profundo, menos tradicional, ¿por qué entonces seguimos desde los sindicatos reivindicando única y exclusivamente o en su mayor medida la cuestión salarial y del bienestar únicamente de los docentes? ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo podríamos rescatar el verdadero sentir de la educación como tal y del sindicato comprometido en una formación que nos conduzca a comprender más el contexto y a trabajar un poco más por evitar la tiranía que implica el tipo de educación que tenemos y que usted ha mencionado? Muchas gracias. Hago lectura. ¿Cuál era la intención o lo que pretendía el gobierno de Gaviria al adoptar el modelo neoliberal? Y en el contexto actual, ¿nos quedó algo de esos propósitos iniciales que aporta a un modelo de progreso económico y social? Eh, tenemos no otra. tenemos manitos levantadas. ¿Cuántas preguntas más puedo? No, dale, dale. Leen ¿Listo? todas las que se encuentren. Ah, gracias. ¿Cuál debe ser el papel de la escuela en la comunidad, en las comunidades indígenas, donde las relaciones de producción no se enmarcan en el modelo neoliberal, donde, por ejemplo, la propiedad del territorio es colectiva? Tenemos otra pregunta. ¿Qué podemos hacer para que se logre dar cumplimiento a la ley que ordena que el Estado deberá emitir una ley estatutaria de educación? Y buen día. Buen día. ¿A qué se debe la imposición de la educación en Colombia como un adoctrinamiento por parte de los docentes, quienes somos los que estamos al diario en el aula de clase como segundo hogar del educando? Y ya no tenemos más preguntas. Uy. Yo me permito, profe Camilo, hacerle una preguntita también en el marco de ese impacto de pronto que se ha generado directamente en la educación y como su merced lo ha em, explicado muy claramente, estamos inmersos en él, ¿cierto? Y no solamente tiene que ver con lo económico, sino también con lo político, inclusive lo psicológico. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros también desde un aporte individual? Porque muchas veces tal vez estamos esperando que el otro haga, que el otro diga, y para nosotros tenemos una consigna y es la unidad, que en la unidad podemos fortalecernos y pues digamos liderar estas justas luchas. Sin embargo, también tenemos un escenario individual que es el de ser maestro, el de ser maestra con nuestros estudiantes. ¿Usted cómo considera que podríamos nosotros utilizar como estrategia para de alguna manera contrarrestar estos efectos tan adversos al modelo? Pues no sé, profe Camilo, hay dos manitos levantadas. Si usted permite la intervención, se animaron hasta ahorita a preguntar, profe Camilo. Por supuesto. Claro, muchas gracias. Entonces, profe Daniel, ¿tienes un minutico? Gracias. Omar García, es que estoy desde el computador Ah, de ok. mi... Bueno, mire, profe, excelente exposición, muy interesante. Ojalá tengamos otro espacio con usted. El modelo neoliberal lo impulsaron, digamos, los países más desarrollados. Estados Unidos fue el padre de ese modelo neoliberal, pero uno está viendo que ahorita se le está saliendo de las manos y lo que está cogiendo vigencia son las grandes multinacionales, que pues obviamente sus dueños tienen miles de millones de dólares. Y bueno, mi pregunta concreta, ¿a dónde nos puede llevar ese protagonismo de esas multinacionales
que manejan la economía prácticamente a nivel mundial, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, profe Omar. Y finalizamos con el profe Cerbero Nativo. Dale, muchas ¿Qué? gracias. Pues me parece muy importante todo lo que se conversa hoy y, y, y pensando un poco en estos tiempos actuales, profe, ¿dónde entra eso que llaman el capitalismo social o cómo es esa cosa o ese invento o si es un término o si en la práctica funciona o qué? Todo ese tema del capitalismo social. Ok, muchas gracias, profe. Listo, Mm, profe Camilo, le Sí, señora. agradecemos. Yo voy a, yo voy a eh, con todo respeto, desde un comienzo les dije un poco que yo quería dejar instalada la pregunta, unas preguntas, ¿sí? Yo quisiera eh, articular estos interrogantes, todos, que sé que no voy a satisfacer con una respuesta, que voy a decir algo, ¿sí? Pero que son muy importantes y que deberíamos tomárnoslos en serio, digamos. Es una curiosidad a lo freiriano, profunda, requiere respuestas profundas. Em, y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros producimos? ¿Qué es lo que hace el trabajo del maestro y la maestra? Y voy a distinguir una cosa. Por supuesto que hay un juego semántico deliberado. Una cosa sería el trabajo docente, en el sentido muy laboral del término, en el sentido asalariado, en el sentido de un trabajo explotado, que en el marco del neoliberalismo está situado para producir capital humano. Aquí voy a ligar de una vez varias preguntas. En el desarrollismo, es la versión de desarrollo que se impone en América Latina después de que se crea la OSD. Ustedes saben que la OSD, la Organización Económica para el Desarrollo, es la administración que se crea es la organización internacional para lo social, digámoslo así, que se crea con el Plan Marshall, que implica grandes inversiones en lo social para reconstruir a la Europa que había quedado destruida por la guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y los Estados Unidos, y se crea un sistema internacional liderado por los Estados Unidos, donde están las grandes instituciones bancarias que prestan, las que llevan esos recursos a generar el progreso como inversión para que el capital se pueda reactivar. Y también hay otras para la guerra, como por ejemplo la OTAN, pero no es el tema de hoy, aunque tiene que ver. Entonces, en nuestra versión fue el desarrollismo, y un desarrollismo con una condición muy específica, que estaba hecho para evitar que se dieran más procesos revolucionarios como el cubano. Eso es la Alianza para el Progreso. En ese momento se está aplicando una visión del liberalismo social. O sea, el Estado debe invertir en lo social, el Estado debe ser fuerte en lo social. En ese contexto, recuerden que nacimos como gremio. Recuerden que el sistema educativo colombiano y la creación de la misma federación se da en el contexto de la Marcha del Hambre de 1960. Recuerde que antes a los maestros se les pagaba con bonos, con cajas de aguardiente, con plata de los estancos departamentales, que no había un régimen, que fueron luchas hasta 1979, cuando hubo el primer estatuto docente. Entonces, aquí hay una concepción de la lucha de lo social, donde el derecho a la educación es prestacional, y eso implica que haya quien lo preste. Entonces, se empieza a hablar en el país también de formación de educadores, ¿sí? El maestro no es solamente cualquiera por ahí que votó por un liberal, un conservador y le dieron un cargo.
Probablemente no había sido sino bachillero, sí. Muy pocas veces en lo rural el maestro tenía un título de licenciado. En fin, a eso es a lo que podemos llamar ese capitalismo social del desarrollismo. Hoy se está volviendo a hablar de un capitalismo social en el sentido de que existiendo mercado haya un capitalismo que intervenga el mercado, que lo regule. Eso puede estar ligado también a las concepciones de justicia social, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, tendencias socialdemócratas, y eso, por eso digo, no lo voy a responder todo porque eso hay que situarlo cada cosa en su lugar. El neoliberalismo le pega con todo a eso porque considera justamente que eso es un desajuste. Bueno, no solamente porque ese Estado pues se presta bastante para el clientelismo, para la politiquería, para a qué interés sirvo si me da el cargo. Esa es un poco el sinsabor de los argentinos hoy contra lo que llaman la casta y el apoyo a Milei, porque el neoliberalismo entonces reacciona contra ese Estado y se legitima en eso para destruir cualquier intervención del Estado. Entonces, ese Estado liberal, ¿sí? de la intervención estatal en donde se prestan unos servicios con función social que no son plenamente derechos sociales, tiende a ser abolido y una de las justificaciones es que parece que por esencia se degrada. Es como cuando nos dicen hoy en lo que consiste la reforma a la salud es en reproducir el viejo seguro social. Ahí está ese dilema. Eso es una discusión que hay y el neoliberalismo cabalga sobre eso. Porque entonces todo lo que tiene el Estado es corrupto, como si lo que tuviera el sector privado no se corrompiera. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día con todo el tema de las EPS, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, yo les voy a decir otra cosa. No pensemos, no podemos seguir pensando el derecho en nuestro trabajo como trabajo simplemente docente, asalariado, dentro del marco de una concepción del derecho supremamente restringida a un servicio prestacional. Si nosotros entendemos esta idea, cuestionable también que puede ser, del derecho fundamental a educación, como las 4 AES, accesibilidad, asequibilidad, o mejor dicho, disponibilidad, aceptabilidad o calidad, adaptabilidad, pues es un discurso discutible. Esto de las 4 A's se lo inventó la señora Katarina Tomaszewski cuando fue relatora especial para la educación y empezó desde ahí a mirar cómo era la cosa, cómo se hacía para mirar si el Estado cumplía con sus responsabilidades educativas y mirando los países de todas partes que están en Naciones Unidas, intentó encontrar unos criterios para evaluar el cumplimiento de los estados en relación, o sea, estas AES son para eso, para mirar, para poder evaluar las políticas educativas y sociales de los estados, a ver si cumplen con los compromisos que tienen internacionalmente pactados. Por ejemplo, Colombia va y firma cuanta vaina para no venir a cumplir. En ese sentido estamos en la colonia todavía. Las leyes se acatan, pero no se cumplen, decía el conquistador en el siglo XVI. Luego, viene una discusión. ¿Qué entendemos por el derecho a la educación? ¿Es simplemente un servicio que lo pueden vender, prestar y cumplir particulares? ¿Es una mercancía que está a libre juego de la oferta y la demanda? ¿Es solamente un derecho de la persona, como está dicho en la Constitución política? Algunos pensamos que va mucho más allá de ser un derecho de la persona, el derecho, la concepción que le quita el carácter económico, social, cultural, colectivo al derecho a la educación,
y lo personaliza, tiende a volverlo un derecho subjetivo, individual y moral, y una mercancía que tenga educación el que pueda pagarla. Ahora bien, podemos pensar que el derecho a la educación es solamente económico y social y que lo que importa es que el Estado ponga la plata, ponga los maestros, ponga las escuelas, intervenga y gaste en educación, pero al mismo tiempo sea el que imponga el currículo, cómo actúan los maestros, cómo piensan los maestros, etcétera, etcétera. A mí me parece que hoy es muy difícil simplemente hablar de la calidad en términos de los resultados homogéneos en una serie de pruebas estandarizadas, de unos resultados de evaluación para los maestros, a ver si esa ficha del engranaje está cumpliendo bien su función en una educación totalmente orientada hacia el mercado. Insisto, el capital humano no es el ser humano. El ser humano puede ser sujeto de derechos, de ciudadanía, de pensamiento libre. Pero el capital humano no es más que una mercancía que se vende y se compra en el mercado del capitalismo cognitivo. Tiene que salir a competir con otro capital humano y eso le da unas características. Por eso es que tiene que ser bilingüe, saber manejar máquinas, ¿no? Sí, adaptarse a las normas, producir con eficiencia y consumir con opulencia, sin ninguna estabilidad laboral. Pero ahora pregunto algo más. ¿Basta la adaptabilidad? ¿Es el mismo currículo, la misma educación uniforme que simplemente se adapta? ¿O es una cosa creativa, hecha desde las realidades concretas de los territorios y los pueblos, en donde hay un protagonista del saber pedagógico, que son los maestros en diálogo con sus comunidades, creando lo que quedó frenado del movimiento pedagógico, que es la construcción de comunidades educativas autónomas? De ese sueño ya muchos compañeros, siquiera sindicalizados, hablan. La construcción de proyectos pedagógicos, institucionales, sí, pero que primero siempre deben ser comunitarios. Lo de los proyectos comunitarios no es solamente para los indios y los negros. Entonces, el derecho a la educación puede leerse también desde varios esquemas, así como el neoliberalismo no concibe los derechos sociales. No es lo mismo planteárselos desde otros marcos filosóficos o políticos de los derechos, y si nos paramos, como dice aquí una compañera, desde los derechos de los pueblos, entonces el derecho a la educación es un derecho esencialmente cultural y colectivo de las comunidades y los pueblos. No es una cosa en la que es en donde el Estado debe ser garante del derecho y en ese marco debe ser garante de las condiciones de vida, del mejoramiento y el perfeccionamiento del profesional de la educación, pero no le impone a la sociedad. No le impone a la sociedad. Fíjese que con esta apreciación salimos de eso, ese discurso del adoctrinamiento, y eso es para atacar a las corrientes críticas, al maestro que quiere innovar, que no está recitando la cartilla o simplemente poniendo los videos que baja. En fin, pues, no, es que ¿adoctrinan contra qué? Contra el mercado. El magisterio es un ente adoctrinador en contra de la libertad. ¿Ya? Entonces hay prejuicios ideológicos allí. Nosotros venimos en esa discusión. Recuerden que cuando se da ese pacto con César Gaviria, lo que se está aplicando en el mundo es el consenso de Washington. El consenso de Washington es un marco de ajuste estructural de las economías que está en la transición entre las dictaduras militares a los procesos de democratización, de seguridad nacional, y todo eso se ha hecho con desaparecidos, prisiones arbitrarias, torturas, exterminios, masacres en nuestra América Latina y en el mundo. Entonces, nosotros entendemos que el trabajo pedagógico es otra cosa. ¿Qué produce el maestro? El maestro, dice el maestro Freire, el maestro Pablo Freire, ¿sí? Crea, inventa situaciones educativas, inventa
situaciones educativas donde se puedan producir virtudes y saberes. Y esas situaciones educativas que el maestro inventa, es decir, es trabajo vivo, productivo, trabajo de invención, trabajo de creación, de pensamiento, de la situación educativa. No me puedo extender, lo iba a desarrollar con cuidado, esa relación de la situación educativa con concepciones del derecho humano a la educación. Entonces nosotros no somos solamente reproductores del sistema, somos resistentes al sistema y es fundamental. Voy a cerrar con esto. Especialmente la A de aceptabilidad, que es lo que más llaman calidad. No, no necesariamente es así. Yo estoy haciendo aquí esto es más complejo, más dialéctico, más sinérgico por lo menos. Entonces, estoy diciendo, esa A que apunta que dice aceptabilidad y que apunta a la calidad, y esa A que apunta a la adaptabilidad, son las A's más pedagógicas de las 4 A's. Las otras son más educativas, más económicas, más de la economía, digamos. Pero es que ninguna de estas 2 A's o ninguna de las 4 se puede hacer sin que haya una dignificación del sujeto del saber pedagógico, unas condiciones, es decir, la condición y la dignificación laboral, profesional del educador es una mediación muy importante, entre otros factores que están en función de que el derecho a la educación sea pleno. ¿Ya? Entonces, no es en cualquier lado en donde debemos poner lo salarial, pero tampoco lo podemos dejar aislado. Es decir, es para que los maestros vivan bien y no padezcan, como nos ha tocado, pero sobre todo es para que el derecho a la educación de todas y de todos a lo largo de toda la vida sea pleno, para que el maestro pueda hacer lo que es como sujeto productivo, como trabajador vivo, creativo, inventor. Las situaciones educativas son para inventar en la experiencia nociológica, ¿cierto? Y desde una relación pedagógica, educador-educando, para inventar virtudes y saberes y transformar realidades. Eso no lo hace cualquiera otro. Entonces, si nosotros no nos valoramos solamente del trabajo que he llamado docente asalariado, explotado, ninguneado, pero si nosotros nos valoramos desde el trabajo pedagógico en relación con la búsqueda de plenitud del derecho humano a la educación, póngase desde donde se ponga. Yo me pongo con todo respeto desde la postura de los derechos de los pueblos, de la lucha de los derechos de los pueblos. Para mí, antes que otra cosa, no es que no lo sea, no hay derecho que no tenga economía política, ni el derecho a la intimidad. Dicen que es un derecho moral, subjetivo, pero no es lo mismo la intimidad, ¿sí? De una familia en donde todos duermen en el mismo cuarto, a donde cada uno puede tener su cuarto. No hay derecho sin economía política. Pero en el caso del derecho a la educación, es un bien común, es ante todo un derecho cultural y colectivo. Y el trabajo pedagógico está en función de eso. Por supuesto, eso supone superar el neoliberalismo. Inclusive, eso supone superar los progresismos de postergación. Eso supone luchar por un tipo de sociedad, unas políticas públicas que cada día hagan más pleno y real la garantía del derecho humano a la educación. Entonces hay una pugna muy profunda. El neoliberalismo no está de salida. El neoliberalismo está en su esplendor. El neoliberalismo está a punto de hacer estallar una guerra nuclear en el mundo y está efectuando un genocidio, ¿sí? Que es por una parte un gran feminicidio en masa y un gran infanticidio en masa en Gaza y ahora también en Rafah. Entonces, es un desafío enorme. Sí es cierto, cierro con esto, que pudiéramos estar en una época histórica en el que el imperialismo norteamericano
europeo. O sea, Estados Unidos logró volver colonias a los países europeos de Occidente. Vasallos. Pero sí es cierto que ese orden mundial se está cambiando por un orden multipolar. Y ese orden multipolar no necesariamente es socialista. Hay que estudiar eso con cuidado porque ese modelo, esa forma de sociedad y esa economía y esos regímenes políticos que no son antidemocráticos. Porque para las lógicas neoliberales es, por ejemplo, la democracia colombiana genocida, miserable, corrupta, ¿sí? Es un ejemplo. Pero Venezuela no es democracia, ni Cuba es democracia, ni Rusia es democracia, ni China es democracia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en una guerra aquí asquerosa, donde es imposible la paz, donde no se puede creer en nadie porque todo el mundo está corrupto o es un corrompido, donde no hay esperanza. Nosotros, si nos afirmamos desde la teoría crítica, desde la pedagogía crítica, lo que es la práctica, ¿sí? Praxis pedagógica y experiencia vital, crear situaciones, crear, inventar saberes y virtudes desde situaciones educativas. Eso es lo que sabe hacer el maestro. El maestro no produce tractores ni tanques de guerra. Entonces, aquí hay una discusión profunda. Con todo respeto, yo mismo me retiré del sindicato de maestros universitarios por eso. Pongo un solo caso, la pelea por la formalización. O sea, como la inmensa mayoría de los profesores no están en la planta de profesores, los contrataban 2 veces por 4 meses al año. Entonces la gente empezó a pelear la formalización. Y bueno, parece que eso va a agotar la carrera docente, que nadie más va a pelear por la carrera docente, que la carrera docente en las universidades se va a acabar. O sea, es mejorar el neoliberalismo, porque pues entonces que vamos a pasar al código sustantivo del trabajo, porque si no tenemos carrera docente. Ahora la pregunta es, ¿para qué queremos la carrera docente? ¿Para el elitismo intelectual? Yo sé que las circunstancias son distintas, pero hay cosas muy similares en lo salarial, perdón, en lo laboral, lo mismo con lo que está pasando con las condiciones del magisterio. Entonces, mi invitación, cierro con esto, es que es necesario que nosotros pensemos la continuidad de nuestra lucha, si la enmarcamos solamente dentro de nuestro trabajo, en la docencia asalariada o no asalariada o precarizada, o en el horizonte del trabajo pedagógico. Yo creo que no debo explicitar mucho. Yo estoy ahí usando una referencia cruzada entre el marxismo y el cristianismo para entender el trabajo como algo que hace al hombre, al ser humano, creador del mundo, productor de realidad, inventor de su propia historia. Yo la dejo por ahí, compañeros. Profe, muy amable, de verdad, muchísimas gracias por su participación, por las orientaciones que nos ha brindado. En el chat, profe Camilo, hay algunos compañeros que desean que usted les deje el contacto para poder conversar con usted de manera interna. Así que ahí está de manera voluntaria que pudiera escribir usted su contacto, donde los compañeros pudieran comunicarse con usted y ampliar de repente un poquitico más el tema. Yo sí le agradezco a todos los compañeros. Sí, profe. Yo les pido el favor a los compañeros de la federación que están al frente del diplomado que compartan para todos la presentación. Sí, señor. En la, Muchas gracias, profe. en la presentación, si no estoy mal, ¿puse los correos o no los puse? No, profe, puso su nombre, permítame un momentico. Ah, no. No, señor, no están los correos. ¿Cómo hacemos? Te los escribo en el WhatsApp y tú... Bueno, y Voy yo a los Pero ponerles agrego no, allí allí. Luisa, mi pero sí correo tiene un correo, personal, el correo sí tiene un institucional de correo la ahí. pedagógica y un teléfono. Sí, sí, dice Ok. CGT, ahí está, ahí está. Está, En la digamos, que yo tiene tengo, no. el 319. No, señor, no es. Ah, no, perdón, disculpe, pero tiene cjiménez@pedagógica.edu.co. Ese es mi correo institucional. Ah, bueno, a ese le podemos escribir, profesor. Sí, señor, por supuesto, pero ya les voy a dar una alternativa. Ah, bueno, correcto. Se lo envío, profe Luz, a su WhatsApp, si me hace el favor, Listo, muchas gracias. Y yo lo le agrego a su socializa. presentación y
y la vamos a subir a plataforma. Sí, señora. Sí, Ya señor. Muchas enseguida. gracias. Y Bueno, bueno, creo que van a seguir con otros asuntos. pues aclarar y cerrar temas aquí con los compañeros, profe Camilo. Ya No enseguida sé, por el WhatsApp le mando lo que me están solicitando. Entonces, de mi parte, les agradezco mucho el interés, la atención, la acogida que ha tenido mi intervención y a la orden siempre, compañeras y compañeros. Mil sí, señora. gracias, profesor Camilo. Como siempre, en excelencia en nuestra gloriosa universidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gracias. compañera. Estamos en Bueno, contacto. bueno, abrazo Felicidades. fuerte, profe Camilo, de verdad que sí. Abrazo, sí, señores. Bueno, muy Oiga, amable. y a salir a marchar por la ley estatutaria, porque eso no es, hay que cumplirle al pueblo. Sí, señora, así es. Vale, 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 muchas gracias. Y eso que abandonó el sindicalismo en la universidad, ¿no? Bueno, entonces, profesores, compañeros, de verdad agradecerles a ustedes, decirles que valoramos pues indudablemente las diferentes miradas que le dan ustedes a esta temática y a la temática que viene desarrollando el diplomado. Sin duda alguna para nosotros las diversas formas con que ustedes están mirando la temática pues permite enriquecernos y como dijo el gran filósofo italiano Diego Fúsaro, todos tenemos el derecho a disentir, tenemos derechos a pensar de una manera diferente. Recordemos simplemente que durante la semana debemos acudir a la plataforma, leer los documentos que están allí presentes en la plataforma. Esperamos indudablemente ustedes que durante esta semana puedan ingresar allí, realizar las actividades propuestas para esta semana, siempre en el marco del desarrollo de la temática, interactuar pues con los diferentes tutores, eso es muy fundamental. Recuerde que la unidad temática de la semana número 10, neoliberalismo y educación, políticas de privatización, tiene unos objetivos, es importante leerlos, reconocer esos objetivos en documentos, la influencia que tiene precisamente los organismos multilaterales, el proceso del neoliberalismo que viene desarrollándose en el país y por supuesto que hay unas actividades y tareas por realizar, compañeros. Allí hemos colocado algunos links donde ustedes pueden descargar digamos, libros como el doctor Giraldo Paredes, referente a la influencia neoliberal en las políticas educativas en Colombia. Estos son, digamos, trabajos académicos, trabajos intelectuales de personas que pues se han dedicado un buen tiempo a la observación, al estudio de la dinámica de este proceso y ustedes lo pueden descargar. También le estamos digamos, dejando allí una publicación que tiene la Internacional de la Educación, como es el Observatorio de Política Pública en los diferentes países de América Latina, especialmente en Colombia. Hay un análisis muy detallado que se viene realizando desde el año 2016 hasta el 2018, donde se hace la publicación de ese libro, pues tan importante, que es para nosotros los que fungimos en la vida sindical, participar en el foro, digamos allí a través de un párrafo pequeño, no superior a 10 líneas, usted debe dejar su punto de vista con respecto a esta videoconferencia. Eso nos permitirá que podamos interactuar con ustedes, los compañeros puedan hacer sus puntos de vista. Recuerde que allí también hay una, digamos, una intencionalidad que tienen, la responsabilidad que tienen los maestros y maestras en formar, en pensamiento crítico. Sería muy importante, pues, que nosotros podamos dejar en nuestros estudiantes, en nuestras bases, no un adoctrinamiento, sino realmente la oportunidad de que ellos mismos pudieran también cuestionar nuestros puntos de vista. Aquí es donde se ejerce de verdad las escuelas de carácter de tipo democrático, de tipo participativo. Recordemos que nosotros, pues, con nuestros padres de familia, con nuestros estudiantes, con nuestros mismos compañeros, aún con aquellos que nos adversan, que creen que de repente estamos en alguna equivocación, pues simplemente argumentar siempre desde la racionalidad, no perder nunca la cabeza, sino siempre mantenernos ahí, como se dice, servidos. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de volver a mirar este video, vamos a colocarlos los elementos allí que tiene, que hemos dejado en la unidad temática para que ustedes la puedan consultar. Y por supuesto, cada uno de los tutores estaremos allí como pendientes para que ustedes puedan, digamos, interactuar con nosotros. Vamos a pedirle a nuestro profesor Vicente Braya, coordinador académico de la Escuela de Formación Sindical de la Federación Colombiana de Educadores, para que nos haga, profesor, las conclusiones y posteriormente la profesora
Luz Aida, el profe Julio que nos está acompañando aquí, que hagamos algún tipo de apreciaciones referentes a este módulo y sin duda alguna agradecerles a ustedes inmensamente por la participación en el diplomado que lidera la Federación Colombiana de Educadores. Profe Vicente Braña, es tan amable, le damos a usted el uso de la palabra. Gracias, compañero Homero Cuevas. Nuestra gratitud y admiración al profesor Camilo por su excelente exposición en esta semana número 10. A nuestros colegas conectados de los diferentes departamentos, al equipo de escuela, pues también ese saludo fraterno y cariñoso. Y decirle a todos los compañeros y compañeras que hoy escucharon esta excelente exposición, que allí nos quedan muchos interrogantes para que iniciemos individual y colectivamente a ir desarrollándolo, a ir dándole salida a estas incógnitas, pero lo más importante es que estos saberes y este tema tan importante sobre la educación y el neoliberalismo, ojalá llegara a nuestros 330.000 afiliados, porque creo que en la medida que el magisterio, como formador de formadores, como la presencia del Estado en los 1.103 municipios, incluyendo veredas, caseríos, corregimientos, ciudades medias, intermedias y grandes. Allí siempre está un maestro, una maestra, un directivo docente. Es que ojalá la humanidad de este planeta llamado Tierra entendamos uno, que el neoliberalismo es una política universal que está en todo el globo terráqueo, que esas políticas afectan a la humanidad y que las dirigen son unos pocos. Y es allí cuando un colega preguntaba que por qué César Gaviria había firmado el TLC. Pues obvio, César Gaviria hace parte de unos pocos de la oligarquía colombiana y lógicamente entre ellos los grandes empresarios, los políticos del mundo se unen para aplicar esa nefasta política. También, qué interrogante tan importante cuando el profesor Camilo nos expone en el día de hoy que esa política neoliberal es un arrasamiento en todos los aspectos de la vida de los seres humanos y que cuando se habla de capitalismo social es un sofisma, distracción. Cuando se dice que se va a aplicar un capitalismo no tan salvaje, sino social, que en unas políticas neoliberales, él fue claro, preciso y contundente en darnos a entender que es pura demagogia. Entonces, cuando nosotros acá, que ya hemos sido víctimas de esas políticas neoliberales, porque, por ejemplo, cuando nos aplicaron el 01 del 2001, ahí están las consecuencias de reducir presupuesto, de incrementar número de estudiantes, de no invertir en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, y echar el discurso que van a defender la educación, que van a defender la salud, que van a hacer inversiones en infraestructura, inversiones para el bien de la sociedad. Es simple demagogia, simple discurso incoherente, donde no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Por ello, compañeras y compañeros, hoy nos queda claro, concreto y preciso de la demagogia que los capitalistas utilizan para engañar al pueblo, que no existe ninguna democracia y que siempre hay esas desigualdades. Y también, como hablamos en el equipo de escuela
esas brechas, en lugar de disminuirse, se incrementan. Y es desde el sector educativo donde se debe trabajar, no solamente en lo pedagógico, sino en todos los aspectos que tienen que ver con la vida, en lo social, en lo económico, en lo político, para que la humanidad entienda que ese modelo que nos aplican en el planeta Tierra es nefasto y que nos toca construir un modelo donde verdaderamente avancemos en la justicia social, porque esta no ha existido. Hoy no existe, pero sí es posible que logremos avanzar en la construcción de un modelo donde se logre más dignidad, más respeto, más justicia, porque se habla de la paz, pero la paz no será posible hasta que no se cambie el modelo, hasta que no haya coherencia entre lo que se dice justicia social construida para todos de forma incluyente y democrática, y se mejoren las condiciones de vida. Esta charla del día de hoy, ojalá logremos que llegue al 100% del magisterio, porque nos permitirá avanzar mucho. Solamente aquellos fanáticos, aquellos necios que no quieren abrir su mente, no quieren abrir su espíritu, que no quieren investigar, que no quieren entender que el cambio es necesario y que se debe trabajar hacia él, pues continuarán avalando y apoyando al neoliberalismo. Quienes deseamos mejores condiciones de vida, quienes deseamos hacer esa combinación entre pedagogía, entre justicia social, los que queremos ser incluyentes, quienes queremos mejores condiciones de vida, quienes deseamos que no exista esa guerra brutal que hoy se vive, porque el profesor Camilo fue claro que dijo que tanto la guerra y la politiquería era un negocio para perder la gran mayoría y enriquecerse unos pocos. Entonces, quienes deseamos que eso cambie, pues tenemos la labor, el deber de estos postulados, de estas ideas, de estas hipótesis, de esta exposición, socializarla para que logremos avanzar. Entonces, compañeros y compañeras, todas las unidades son importantes, son necesarias, pero creo que en el día de hoy hemos recibido una exposición que se hacía necesario compartirla. Lamentablemente no están conectados todos los compañeros y compañeras del diplomado, y que ojalá entren a la plataforma y escuchen qué eminencia de exposición. A ustedes decirles que siempre los valoramos, los apreciamos, pero los valoraremos más, los apreciaremos más si este deseo de la escuela se hace realidad, en el sentido de que todas estas temáticas que hasta el día de hoy hemos visto, estas 10 unidades, ustedes nos ayuden a multiplicarla para que llegue no solamente al magisterio, sino a toda la comunidad educativa. Para todas y todos, un feliz fin de semana. A todas las colegas y a todas las madres de Colombia y del mundo, les deseamos un feliz Día de la Madre. Decirle que Dios las siga bendiciendo y protegiendo por esa bella labor de traernos a este mundo, cuidarnos y darnos ese amor. A ellas, ese feliz día. Y a quienes lamentablemente hoy no la tenemos para que nos acompañe y mañana abrazarla y felicitarla, le pedimos al Todopoderoso que en su santo reino nos las cobije de ternura y felicidad. Compañeros, hasta la próxima semana y que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Chao, chao.